Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Qué emoción tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo, sí, así con mayúsculas. Un notición que está sacudiendo las redes sociales y que tiene a todos los fans enloquecidos. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que... Sí, lo adivinaron por el título, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que al parecer, los rumores de boda están más fuertes que nunca. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde viene esta información? Agárrense fuerte porque la historia está para no creerse. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, chismes jugosos y noticias exclusivas que les traemos cada semana. No se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem y Hande ha sido un tema recurrente en este canal. Desde su flechazo en la exitosa serie Sen Kalkam, hasta su ruptura, hemos seguido cada paso de esta pareja que robó corazones a nivel mundial. Después de su separación, los fans, incluyéndome, quedamos devastados, pero siempre guardamos la esperanza de una reconciliación. Y parece que nuestros sueños podrían estar a punto de hacerse realidad. En las últimas semanas, los rumores de un posible reencuentro entre Kerem y Hande se han intensificado. Fotografías de ellos juntos, comentarios sospechosos en redes sociales y fuentes cercanas a la pareja han alimentado la especulación. Pero lo que realmente ha hecho explotar todo es una declaración. Prepárense. Una declaración del hermano de Melis Sezen, la actriz turca que también es muy amiga de Hande. Sí, así como lo oyen. Al parecer, el hermano de Melis, en una entrevista bastante casual, dejó escapar un comentario que ha sido interpretado como la confirmación de la boda entre Kerem y Hande. Ahora bien, aquí viene lo interesante. La entrevista no fue directamente sobre Kerem y Hande. Estaban preguntándole sobre los proyectos de su hermana, Melis, y sobre su vida personal. En un momento dado, el entrevistador le preguntó algo así como, ¿y qué tal la vida social de Melis? ¿Está muy ocupada? A lo que el hermano respondió con una sonrisa pícara, algo así como, sí, está bastante ocupada. Tiene muchos proyectos y además está ayudando con los preparativos de una boda muy importante. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pero aquí viene el detalle clave. Según varios testigos y fuentes que han analizado el vídeo de la entrevista cuadro por cuadro, justo después de decir, una boda muy importante, el hermano de Melis hizo una pausa, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho algo que no debía. Y a continuación, intentó disimular con una sonrisa nerviosa y cambiando rápidamente de tema. ¡Bum! Ahí está el bombazo. Esa pausa, esa sonrisa nerviosa, ese cambio repentino de tema. Todo apunta a que el hermano de Melis, sin querer queriendo, confirmó que Hande se está casando. Y obviamente la pregunta que todos nos hacemos es, ¿con quién más podría ser, sino con Kerem Bürsin? Por supuesto, hasta el momento no hay una confirmación oficial ni por parte de Kerem ni de Hande. Sus representantes se han mantenido en silencio y no han hecho ningún comentario al respecto. Pero seamos honestos, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Y en este caso el silencio, sumado a la declaración del hermano de Melis, hace que la posibilidad de una boda sea cada vez más real. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Por qué creo que esta información tiene peso? Primero porque Melis Sezen es una de las mejores amigas de Hande. Es muy probable que Hande le haya confiado sus planes de boda y que Melis esté involucrada en los preparativos. Segundo porque el hermano de Melis no es una figura pública, por lo que es menos probable que esté mintiendo o creando rumores para ganar atención. Su reacción genuina al darse cuenta de que había dicho algo que no debía es bastante reveladora. Además, hay otros indicios que apuntan en la misma dirección. En las últimas semanas, se ha visto a Hande y Kerem juntos en varias ocasiones. Algunas veces han sido fotografiados por paparazzis, otras veces han sido vistos por fans en restaurantes o cafeterías. Y aunque han tratado de mantener un perfil bajo, es evidente que están pasando tiempo juntos. No son encuentros furtivos, parecen salidas planeadas, cenas románticas a la luz de las velas y paseos por lugares icónicos de Estambul, como el Bósforo. Imaginen la emoción de un fan que se encuentra casualmente a Hande y Kerem compartiendo un café.
Un infarto en directo. También hay que tener en cuenta que ambos han estado solteros durante un tiempo después de su ruptura. Han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, de crecer como personas y de darse cuenta de lo que realmente quieren. Y tal vez, después de todo ese tiempo, han llegado a la conclusión de que están destinados a estar juntos. Recordemos que su relación no terminó por falta de amor, sino por diferencias personales y profesionales que en su momento parecieron insalvables. Pero el tiempo cura las heridas y a veces aclara el panorama. Otro factor importante es el cariño y el apoyo incondicional de los fans. La pareja tiene una base de fans enorme y muy fiel que nunca ha dejado de creer en su amor. Los fans han estado pidiendo a gritos una reconciliación y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Han creado hashtags como #Anker is real, #Anker forever y #We want Anker wedding, que se han convertido en tendencia mundial en varias ocasiones. El poder de los fans es innegable. Y tal vez todo ese amor y energía positiva han influido en la decisión de Kerem y Hande de darse una segunda oportunidad. Dicen que el amor lo puede todo, ¿no creen? Y en este caso, el amor de los fans ha sido un motor importantísimo. Pero no solo los fans han contribuido a este posible reencuentro. También hay que mencionar a los amigos en común que han actuado como mediadores. Personas cercanas a Kerem y Hande que han sabido ver que entre ellos aún existe una conexión especial y que han trabajado para que vuelvan a hablar y a acercarse. Dicen que Cupido tiene muchos ayudantes, y en este caso, esos ayudantes han sido clave para que esta historia de amor tenga un final feliz. Ahora, ¿cómo sería la boda? Esto ya es pura especulación, pero me imagino una ceremonia íntima, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. Tal vez en un lugar paradisíaco como una playa en Turquía o una villa en Italia. Imagino a Hande luciendo un vestido de novia espectacular, sencillo pero elegante, tal vez un diseño de una firma turca que realce su belleza natural. Y a Kerem esperándola en el altar con una sonrisa radiante, vestido con un traje impecable que resalte su masculinidad. Sería una boda de ensueño, un cuento de hadas hecho realidad. Ya me estoy emocionando. Y hablando de detalles, ¿quiénes serían los padrinos? Apostaría por Melis Sezen, obviamente por parte de Hande. Y por parte de Kerem, quizás uno de sus amigos más cercanos de la industria cinematográfica, alguien que lo haya acompañado en sus éxitos y fracasos. ¿Y la música? ¿Qué música sonaría en la boda? Seguramente canciones románticas turcas, pero también hits internacionales que hayan marcado su relación. Imaginen a Hande y Kerem bailando su primer baile como marido y mujer al ritmo de una balada conmovedora. Piel de gallina. Pero más allá de la boda en sí, lo que realmente importa es que Kerem y Hande sean felices juntos. Que hayan encontrado el amor verdadero y que estén dispuestos a luchar por su relación. Que hayan aprendido de sus errores del pasado y que estén listos para construir un futuro juntos. Que formen una familia, tengan hijos y envejezcan juntos. Esa es la verdadera felicidad. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero seamos sinceros, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como fan de esta pareja, sigo creyendo en su amor y sigo soñando con verlos juntos de nuevo, caminando hacia el altar. Y no solo eso, sigo soñando con verlos felices, enamorados y construyendo un futuro juntos. Porque al final, eso es lo que importa. ¿Y si la boda se confirma, qué pasará con sus carreras profesionales? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Se mudarán a Hollywood? ¿Abrirán una empresa juntos? Las posibilidades son infinitas. Pero lo importante es que tomen decisiones que los hagan felices y que les permitan crecer como pareja y como individuos. Además, la posible boda de Kerem y Hande tendría un impacto enorme en la industria del entretenimiento turco. Sería un evento mediático sin precedentes, que atraería la atención de todo el mundo. Los medios de comunicación internacionales cubrirían la boda con todo lujo de detalles, y los fans de todo el mundo estarían pendientes de cada noticia. Sería la boda del año. Ahora bien, vamos a ser un poco más cautelosos. No todo es color de rosa. También hay que tener en cuenta que la fama y la presión mediática pueden ser muy difíciles de manejar. Kerem y Hande ya han experimentado los altibajos de la fama en el pasado, y saben lo que se siente estar constantemente bajo el escrutinio público.
Por eso es importante que se protejan y que mantengan su relación lo más privada posible. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Kerem y Ande se van a casar? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué tipo de boda se imaginan? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. En resumen, en este vídeo hemos analizado el rumor bomba de la posible boda entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, impulsado por una declaración indirecta del hermano de Melis Sezen. Hemos revisado los indicios que apuntan a una reconciliación y hemos especulado sobre cómo podría ser la boda. Pero lo más importante, hemos recordado la importancia de creer en el amor y de apoyar a nuestras parejas favoritas. También hemos reflexionado sobre los desafíos de la fama y la importancia de proteger la privacidad. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chisme jugoso. No olviden dejar su comentario con su opinión sobre esta posible boda. Me encanta leerlos. Y si tienen alguna información adicional o algún rumor que quieran compartir, no duden en dejarlo en los comentarios. La comunidad de este canal es la mejor. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan un montón y me motivan a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, sigan creyendo en el amor. Nunca pierdan la esperanza.